Ser con Jesús y quien te habla, el pastor José Gómez. Y esto es Amanecer con Jesús y quien te habla, el pastor José Gómez. Y esto es Amanecer con Jesús y quien te habla, el pastor José Gómez. Y esto es Amanecer con Jesús y quien te habla, el pastor José Gómez. Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tiempo con Amanecer con Jesús. Hoy vamos a hablar del camino de la cruz y la reconciliación. Es algo muy importante tener esto como objetivo principal en la vida de un cristiano, totalmente importante, ya que la cruz de Cristo no es solo el símbolo religioso, sino el camino hacia la reconciliación con Dios y con los demás, como nos recuerda Colosenses 1:1. O también estaríamos hablando de Colosenses 8:20. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y por medio de su sangre en la cruz, Dios quiso reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Para crecer en la fe, debemos aplicar la fe de la cruz a nuestra realidad cotidiana. Este no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana, sino que requiere de tiempo y perseverancia. Naturalmente, lo importante es crecer constantemente en este camino. ¿Y cómo? Yo creo que hay que tomar de base Gálatas 5:20, sí, donde nos muestra el fruto del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo es termómetro primordial para esta situación en el camino a la cruz y a la reconciliación. Cuando nosotros como hijos de Dios nos damos cuenta de este camino de reconciliación, vamos a encontrarnos a Dios en la cruz. Vamos a mirar ese lugar de encuentro, ¿sí? Y en ese lugar de encuentro, donde encontramos a Dios, es precisamente en la cruz de Cristo. O sea, cuando nos acercamos a la cruz, Dios nos habla de muchas maneras, ¿cierto? Tenemos el camino antiguo y el camino nuevo. Si intentamos resolver los problemas sin pasar por la cruz, estos se complicarán y debemos recordar que la cruz es un camino antiguo, pero siempre nuevo, que Dios nos ha dado para parecernos más a Él. Tenemos la solución de los problemas, que cuando sentimos frustración en nuestra realidad, debemos acercarnos a la cruz para resolver nuestros problemas. La cruz debe ser nuestro método para resolver todas nuestras dificultades. Ahí vemos en la pantalla lo que es la tentación de alejarse de la cruz. Primera, la naturaleza pecaminosa. O sea, tenemos una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza pecaminosa que ustedes ven allí, tenemos una naturaleza pecaminosa que siempre nos tienta a ir en dirección opuesta a la cruz, ¿sí? Pues ahí están los deseos de la carne, ¿no? Se manifiestan en los deseos de la carne. Por eso puse como ejemplo también el fruto del Espíritu. No dejando aparte lo que nos dice la palabra, 2 Timoteo 3:16, que es supremamente importante. Segunda de Timoteo 3:16 nos muestra lo que es relacionado con que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea totalmente preparado para toda buena obra. Entonces, esa confusión espiritual, en el momento en que caminamos en dirección opuesta a la cruz, caemos en confusión cuando usted va en lo opuesto. Muchas personas están así en este momento porque pusieron sus manos sobre el arado y miraron hacia atrás. ¿Sí? Hay muchos ejemplos. Mucha gente pone el ejemplo de Job o coloca el ejemplo de la esposa de Job, porque la esposa de Job fue la que miró atrás. Otros ponen como ejemplo las hijas de Job porque no vieron el tema relacionado con la promesa de Abraham. Recordemos pues de quién esa promesa había sido, no las hijas de Job,
las hijas de Lot. Sí, es que les falta, de Lot a Job son muy parecidos por la O, ¿no? Pilas con la confusión espiritual. Tenemos una salvación integral y esa salvación integral Dios nos guía a través de la cruz hacia el camino de la salvación y nos rescata del profundo abismo. La salvación no es solo parte de la vida, sino algo integral. O sea, necesitamos salvación en todas las áreas de nuestra existencia. Cuando nos alejamos del camino de la cruz, perdemos esta perspectiva completa de Dios que quiere darnos. Y eso afecta a todo. Así como la salvación trabaja toda la parte integral, lo mismo, la salvación integral, la salvación es afectada. A testimonio propio, yo viví el desconcierto de regresar atrás y créame que casi que no regreso. Créame, o sea, así como uno le cuenta los cuentos aquí a la idiosincrasia colombiana y más así como hacia esos pueblos, uno dice de chiripa, mano. O como cuando me meten un gol de chiripa, mano. Sí, naturalmente pasa, mano. O sea, y eso se llama gracia, o sea, solo por gracia de Dios y misericordia. O sea, yo vi en ese momento la bondad de Dios. Por eso se relaciona esa tentación de alejarse de la cruz. Y muchas personas, aún teniendo cargos altos en estos tiempos, les sucede, les pasa, les acontece. ¿Por qué? Yo no sé si usted ha escuchado la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es muy fuerte, muy concienzuda, ¿sí? Y nos lleva mucho a reflexionar, porque en realidad muchas veces estamos en otra situación directamente afectando lo que es la perla de gran precio. Y bueno, el que tenga oídos que oiga. Amén. Despertar espiritual a través de la cruz, o sea, despertar del alma, o sea, cuando somos salvos por la cruz, nuestra alma despierta y comenzamos a ver el quebrantamiento del mundo, o sea, vemos cómo está inundado el pecado por todo lado. Yo sé que usted es una de las personas que sale al parque y está viendo cosas pues que siempre ha visto, pero ahorita tiene los ojos del alma, ¿sí? Y entonces ya está despierta esa alma y empieza a ver cómo está quebrajándose el mundo, ¿sí? También podemos ver la belleza original, o sea, nuestros sentidos muertos despiertan y reconocemos la belleza original del mundo creado por Dios, como cuando usted saca a su mascota y escucha los pajaritos, escucha el viento, escucha el aire, escucha el río, bueno, cuando está afuera pues de Bogotá, ¿no? Bueno, los que vienen en Tunguelito escucharán el río, la contaminación de los carros. Depende, mucho, esto depende de qué lugar estés ubicado, porque vas a apreciar más esa belleza original, depende del contexto donde estás. Vas a tener una nueva visión. O sea, empezamos a percibir lo que está roto y donde hay desesperanza en el mundo que antes no veíamos, ¿sí? Y yo recuerdo mucho la vez que nos invitaron para Medellín, íbamos para un congreso de misiones. Casualmente, bueno, viví un percance allá porque de allá fue que vine y llegué acá a Bogotá y tuve el tema del corazón. Pero a lo que voy aquí es que cuando estábamos allá, subimos por allá, es que a una de las comunas y yo era aterrado porque pues sí, claro, pintaron todo una montaña, grafitis, estilos de vida, como dándole un paisajismo al asunto. Pero ¿qué había detrás del paisajismo? Había habido terror, o sea, horror, desastre, y lo volvieron un sitio turístico. La otra vez hablábamos con unos amigos y mostraban y decían, no, es que aquí en esta comuna allá hay una fosa y donde prácticamente la mayoría de personas que fallecieron por los siniestros sicariales o los siniestros terroristas los ponían allí porque eran NN. Nuestra visión, hermano, nuestra visión es salvación a las almas.
nuestra visión no va relacionada con esa desesperanza. Nosotros tenemos que tener la esperanza de Cristo, ¿sí? El despertar espiritual a través de la cruz. O sea, tanta violencia y nosotros aquí quietos es muy difícil, ¿cierto? Que Dios coloque el querer como el hacer para que en realidad el mundo obtenga ese despertar espiritual a través de la cruz. También tenemos una comprensión profunda, o sea, entendemos por qué Dios envió a su Hijo al mundo y lo dejó morir en la cruz. Ahí es donde el hecho, el motivo, ¿cierto? Por tanto, la salvación no termina con la salvación personal. O sea, la paz con Dios a través de la cruz debe realizarse en todas las áreas del mundo. O sea, este despertar nos permite ver más allá de nosotros mismos y reconocer nuestra responsabilidad hacia toda la creación. Y esto es fundamental, una responsabilidad. Es que por más que de pronto la Agenda 2030 haya propuesto, digámoslo así, el tema verde, eso no nos hace a nosotros como cristianos que nos exoneremos de ese tema. Es importante. O sea, ¿cómo no? O sea, yo la otra vez estaba tratando de decirles a exploradores del reino que me dio como pena. Yo les tenía ganas como invitarlos a un viaje a Villavicencio y en ese viaje invitarlos a construir una cabaña, ¿cierto? Y también a ir a arborizar. Fuera de eso también a hacer un huerto. Pero todo quedó en un pensamiento, no lo he propuesto. Tengo que hablar con el pastor Robert a ver si podemos cuadrar algo. Porque mi anhelo del corazón sí es salir de aquí a Bogotá y ponernos y planear este tipo de cosas, ¿no? Porque pues también tenemos que tener ese despertar espiritual a través de la cruz. El poder transformador de la cruz, o sea, hablemos sobre el amor desbordante. O sea, esto es un amor desbordante. Lo mismo como en la fe inquebrantable. El evento de la cruz nos abruma con el amor de Dios a través de la cruz. El amor de Dios se desborda hacia nosotros sin medida. Por eso mismo, hoy en día nosotros tenemos la misma vocería de ser heraldos de Cristo a las naciones de la tierra, ¿no? Y es muy importante, es demasiado importante. Tenemos las respuestas a los problemas, o sea, la cruz tiene las respuestas para los problemas del mundo. ¿Qué son los problemas del mundo? El pecado, hermano, la condenación eterna, eso es. No es simplemente una doctrina, sino que nos permite entrar en los problemas que enfrentamos día a día también. Valor para enfrentar, ¿cierto? O sea, la cruz nos da el valor para enfrentar los problemas que normalmente no nos atreveríamos a confrontar, ofreciendo soluciones a muchos problemas que no pueden resolverse con enfoques superficiales. O sea, el poder transformador de la cruz va más allá de un cambio superficial, penetra en lo más profundo de nuestro ser y nos capacita para ver y enfrentar la realidad de manera diferente. Este poder nos permite abordar situaciones que de otra manera evitaríamos. Tremendo, ¿no? Un mundo quebrantado por el pecado. Tenemos esa ruptura con Dios. Sí, lo conocemos desde que leemos el libro de Génesis. El mundo en que vivimos está muy dañado por el pecado y el resultado de se manifiesta en relaciones rotas, comenzando con nuestra relación con Dios. Hablemos de la ruptura entre personas, o sea, después de la relación con Dios que se rompió, la relación entre Adán y Eva también se quebró y la paz desapareció. Vemos también la violencia fratricida, o sea, esto llevó a la tragedia de Caín matando a Abel, mostrando cómo la historia del conflicto y la hostilidad es antigua. Esa violencia en el mundo caído que es violento. Caín tembló de miedo después de matar a su hermano Abel. Y en la historia de la Torre de Babel vemos el pecado humano de intentar crear nuestra propia mundo excluyendo a Dios. Tremendo, ¿cierto? Con la torrecita. La torre muy famosa. La Torre de Babel. En un mundo que rechaza a Dios, surge la división como una maldición divina. Cuando la comunicación se interrumpe, o sea, mire lo que estamos hablando. En un mundo que rechaza a Dios surge la división, como una maldición divina. Cuando la comunicación se interrumpe, la empatía se vuelve aún más difícil y el mundo en discordia. Vemos el fenómeno de excluir a los demás y unirse solo con los nuestros.
Esa es la tendencia humana a crear divisiones. Esas divisiones naturales, al observar el mundo, vemos que las personas como descendientes de Adán son expertas en crear divisiones. Incluso cuando solo unas pocas personas se reúnen, fácilmente forman bandos. Pero tenemos unas preguntas divisivas. Preguntas como: ¿de qué lado estás? ¿A qué grupo perteneces? Revelan un miedo interno de crear mi bando. El miedo e independencia. Los humanos separados de Dios son prácticamente independientes, por lo que sienten miedo cuando enfrentan problemas y se obsesionan con la idea de crear su propio bando. Hablemos de las facciones por doquier. Esto lleva a la naturaleza pecaminosa humana de formar facciones con personas afines. Un fenómeno que se observa en todas las partes, incluso en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto se formaron diversos grupos. O sea, unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, creando una estructura competitiva dentro de la iglesia. Aunque no podemos cuestionar que las personas tengan sus propias preferencias, crear facciones basadas en estas preferencias es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque las consecuencias de la mentalidad divisiva, vea, esto trae unas consecuencias. Y esa interpretación es sesgada como primer punto. O sea, dependiendo del lado al lado al que pertenecemos, todo cambia, incluso nuestra interpretación de un tema. Doble estándar, magnificamos las debilidades del lado opuesto y minimizamos los efectos de nuestro propio lado. Tensión creciente, ¿sí? A medida que los bandos crecen, los problemas también aumentan, y cuando los bandos se convierten en grupos, la tensión se intensifica. Hablemos del cuarto punto, que es un conflicto extremo. En un momento descuidado puede estallar la guerra, llegando a situaciones extremas, donde excluimos a quienes no están de nuestro lado y consideramos enemigos a quienes no son de los nuestros. Esta mentalidad divisiva crea un ciclo peligroso donde las pequeñas diferencias se convierten en grandes abismos. Lo que comienza con una simple preferencia puede transformarse en una hostilidad profunda que separa comunidades enteras y destruye relaciones que deberían estar basadas en el amor y la comprensión mutua. O sea, existen esas fronteras y clases en la sociedad. Claro, las élites, que hablamos de las élites como grupos privilegiados con poder, ¿sí? También tenemos la clase media, que son sectores intermedios de la sociedad. Hablamos de la clase trabajadora, que son grupos con menores privilegios. Y hablamos de los marginados, que son excluidos del sistema social. O sea, trazamos innumerables líneas divisorias y creamos clases y formamos estratos en la sociedad con enormes brechas entre un nivel y el otro. Dividimos en estratos superiores e inferiores, gritando: tú eres de los nuestros, tú eres de los otros. Y esta es la causa fundamental de la innumerable discordia en el mundo. Por ejemplo, los judíos desprecian a los samaritanos con una intensidad incomparable, y a nuestros sentimientos regionales ni siquiera los trataban como humanos. Su exhibicionismo era extremo. Consideremos el objetivo del número 1 de la adversión con quien no debían asociarse. Esta era una herida histórica profunda. El camino diferente de Jesús. Hablemos de la mujer samaritana. Jesús siguió un camino diferente en Juan 4. Intencionalmente se encontró con una mujer samaritana con el pasado complicado en el pozo de Jacob, quien había cambiado de marido 5 veces. O sea, eso dentro de esa religión, eso no se puede. Usted no merece nada. Hablemos del leproso agradecido. O sea, cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, la única persona que regresó para expresar gratitud fue el samaritano, destacando la fe fuera de los círculos religiosos establecidos.
Y hablemos del buen samaritano. Es la parábola del buen samaritano que Jesús, añadiendo al adjetivo bueno aquellos que los judíos trataban como enemigos, derribando las fronteras establecidas por la gente de su tiempo. Esto fue una advertencia contra la hostilidad de los judíos y un desafío a su idea de ser el pueblo elegido, que afirmaba: Dios solo nos ama a nosotros. Jesús constantemente desafía estas divisiones artificiales, mostrando que el amor de Dios trasciende todas las barreras. O sea, miremos esa amplitud de la cruz de Cristo, ¿sí? La cruz es amplia y Jesús en la cruz tiene un corazón expansivo. La cruz no es un evento en el que Jesús murió por personas específicas. Nunca dijo que excluía a ciertos grupos. No, el amor de Dios no tiene barreras. Jesús no discrimina entre personas ni las trata con perjuicios. El Evangelio de Jesucristo nos guía a vivir de esta manera. El Evangelio crea unidad a pesar de todas las diferencias, como lo dice Gálatas 3:28. No hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino todos ustedes son uno en Cristo. La cruz disuelve todas las diferencias. La raza. La cruz elimina las divisiones raciales, mostrando que todos somos igualmente valiosos ante Dios. La clase social, las distinciones de clase se disuelven en la cruz, donde todos somos iguales de necesitados de la gracia. El género, la cruz trasciende las divisiones de género, creando una comunidad donde todos son valorados por igual. La cultura, las diferencias culturales, aunque reales, no son barreras en la cruz de Cristo. Jesús no murió por un enigma, o por una etnia, o por personas específicas por los que como cristianos ya no debemos ser distinciones. Aunque podemos tener diferentes razas, clases sociales, etnias, culturas y antecedentes, la cruz de Cristo disuelve todas las diferencias creadas por los humanos y hace que todos los conflictos y hostilidades desaparezcan en la cruz. Hablemos de la magnitud del amor de la cruz, o sea, el amor sin límites. El amor de la cruz no es pequeño. A través de la cruz se revela el corazón de Dios, o sea, cuando entramos en la cruz, podemos ver cuán grande es su escala. La cruz ha cambiado muchas cosas en nosotros, nuestros valores, nuestra visión del mundo, nuestra perspectiva de la vida e incluso nuestra perspectiva sobre cómo vivir en el mundo. Mira lo que dice aquí: entrega por los enemigos. Mira la cruz, que es en un evento en que alguien se entregó por sus enemigos, como dice Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados mediante la muerte de su Hijo, ¿cuánto más habiendo sido reconciliados éramos salvos por su vida? A pesar de que vivamos como enemigos de Dios, Él nos reconcilió consigo mismo a través de la muerte de su Hijo. Nuestra tarea ahora es vivir la vida de reconciliación que debemos seguir, el camino de Cristo que recorrió, eligiendo entre negar la cruz o seguir el camino de la cruz. El amor inclusivo mostrado en la cruz, o sea, reconocer el amor de Dios. No debemos perder de vista el amor de Dios mostrado en la cruz. Lo que la cruz nos muestra es inclusión, es decir, abrazar a todos, aprender del Padre amoroso. El amor de Dios en la Biblia es inmenso. Mira el padre que acepta a su hijo pródigo cuando regresa. Sin embargo, el hermano mayor no puede aceptarlo, similar a los fariseos de la época. Evitar el exclusivismo peligroso. Esto sugiere que la religión tiene un alto potencial para convertirse a las personas en seres exclusivos. Si no estamos completamente inmersos en el Evangelio, podremos convertirnos inconscientemente en religiosos rígidos y exclusivos. Finalmente construimos muros y vivimos detrás de ellos. Y la iglesia puede transformarse en una fortaleza. Esto nos lleva a vivir una vida con una dicotomía del yo soy bueno, tú eres malo. Como vemos en el conflicto profundo entre blancos y negros en Estados Unidos, que no se revuelve fácilmente y no se resuelve fácilmente con el tiempo. La iglesia y las divisiones sociales. Tenemos un problema
que es la discriminación en la iglesia. Y eso trae una manifestación, más discriminación dentro que fuera. La consecuencia, testimonio negativo. Tremendo, un testimonio negativo. Tenemos que el problema, segregación dominical. O sea, la hora más segregada son las 11 de la mañana del domingo. Contradicción del mensaje es la consecuencia. Problema, supremacía racial. Manifestación, actitudes de superioridad persistentes. Consecuencia, división continua. ¿Qué pasa con la iglesia? Algunas personas dicen que sufren más discriminación dentro de la iglesia hasta el punto que se dice que la hora más racialmente segregada es las 11 de la mañana del domingo. La iglesia incluso puede convertirse en la principal investigadora de odios o colectivos y las actitudes de supremacía racial siguen siendo como brasas en los Estados Unidos. El problema más grande no es simplemente el número de hijos que tienen personas como Elon Musk, sino que la iglesia no tiene ninguna influencia en situaciones que causan conflictos raciales. Hablemos del peligro de la cristianización cultural, o sea, el cristianismo como cultura, y es un fenómeno que ocurre porque el cristianismo se ha convertido en la parte de la cultura en lugar de que el espíritu del cristianismo al ambiente de la cultura de la sociedad. Se ha convertido en parte de la cultura de la época. Tenemos una confusión de fe y cultura. O sea, cuando esto sucede, la fe y la cultura no se distinguen y la cruz de Cristo no existe en absoluto. La cruz permanece simplemente como accesorio. La iglesia divisiva. Como resultado, la iglesia juega un papel importante en fomentar la división social y crear divisiones colectivas. Debemos darnos cuenta de lo peligroso que es cuando la fe se culturiza. Con el paso del tiempo, inconscientemente nos acostumbramos a cosas no bíblicas y no las encontramos extrañas. Simplemente siguiendo la corriente de la cultura mundial, nos encontramos en una situación aterradora donde no sentimos que algo está mal, aunque lo esté. La cultura es como una ropa que hemos usado durante mucho tiempo. Es cómoda, porque lo que nos volvemos ignorantes de nuestra ignorancia, cometemos la tontería de seguir la cultura en lugar del evangelio, aunque la cultura claramente contradiga el evangelio. Tenemos también aquí lo que es la primacía del evangelio sobre la cultura. Entonces, como primer punto teníamos una colisión inevitable, ¿sí? Cuando el evangelio y la cultura chocan, debemos elegir el evangelio. Punto 2, tenemos la prioridad absoluta, o sea, nada debe colocarse por encima del evangelio de nuestra escala de valores. Tenemos que tener la centralidad de la cruz, o sea, la verdadera fe significa vivir con Cristo o la cruz como centro. Tenemos decisiones difíciles, incluso las relaciones familiares deben subordinarse al camino de la fe cuando entran en conflicto. Estas escenas pueden verse en cualquier lugar dentro de la iglesia coreana, o colombiana, o peruana, o brasilera, o paraguaya. Cuando el evangelio y la cultura chocan, naturalmente debemos elegir el evangelio. Nada puede estar por encima del evangelio. Tener una fe verdadera significa vivir con una fe centrada en Cristo o centrada en la cruz. Y la cruz que Cristo mostró debe ser el criterio importante que determine nuestras vidas, inclusive las relaciones de sangre deben ser abandonadas cuando chocan con el camino de la fe. ¿La cruz trasciende fronteras? Claro que sí, abrazando las diferencias. Lo que la cruz busca es trascender las fronteras creadas por los humanos en Cristo y abrazar todas las diferencias, incluso a los enemigos. Tenemos un perdón racial y mira las 7 palabras de Jesús en la cruz. No respondió con violencia a quienes ejercían violencia indiscriminada contra él, sino que oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Saliendo de la zona de confort. El camino de la cruz es muy radical.
En Génesis 12, cuando Abraham deja su tierra, sus parientes y la casa de su madre, transmite un mensaje importante. Debemos abandonar las fronteras que hemos creado. La crucifixión era una forma extrema de crueldad humana y Jesús sufrió un dolor atroz, no solo por una paliza colectiva, a pesar de que incluso su ejecución fue resultado de un juicio ilegal. El Señor oró por el perdón y ya había dicho a sus discípulos en Mateo 5, 43, 44, amen a sus enemigos y oren por ellos, quienes los persigue, y practicó estas palabras en la cruz. Tenemos un desafío de seguir a Cristo, el camino de la cruz. Uno es el abandonar lo familiar, renunciar a los privilegios, perdonar a los enemigos, abrazar a los diferentes y rechazar la violencia. La cruz como camino de reconciliación, la paz a través de la cruz. El evangelio de la cruz no crea bandos ni divide personas, sino que cumple el papel crucial de unirlas en Cristo, independientemente de la raza, de la nacionalidad, del género, de la clase, del estrato. Todos somos solo un cuerpo. Eso es lo que somos, ¿sí? Tenemos comunicación sin barreras, o sea, todas las fronteras que se derrumban y las personas que practican en comunión se convierten en hermanos y hermanas que comparten el pan y la copa juntos, eliminando las distancias entre ellos. La reconciliación como misión. Nuestra tarea es aplicar la cruz a nuestra vida real y vivir como reconciliadores, no como investigadores de división. Nuestra misión es entrenar en relaciones rotas y actuar como reconciliadores, como lo dice Colosenses 1:20, declara y por medio de el reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz la sangre que derramó en la cruz. El camino de la cruz es el camino del reconciliador, como lo dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios, lo que demuestra que somos hijos de Dios y es precisamente nuestra imagen como pacificadores. Y eso es lo hermoso. Y esto es lo que nosotros debemos entender el día de hoy, hermano. Nosotros debemos entender que el amor de Dios siempre supera todo aquello que en realidad venga a robar, a hurtar, a destruir. Nosotros como hijos de Dios debemos comprender de que hay un propósito con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestras casas. O sea, somos llamados a mantenernos firmes como hijos de Dios. Hermano, esto nos ayuda a crecer como sociedad, de verdad, a crecer como sociedad, a enterarnos que es Dios mismo que nos ayuda cada día, cada mañana, cada noche a disfrutar de su verdad, a disfrutar de lo que es Él. Entonces, hoy les dejo este pequeño una pequeña exposición direccionada por un maestro que es el maestro Kim de Corea. Les mando muchas bendiciones y Dios me les bendiga. Y esto es Amanecer con Jesús. Y quien te habla, el pastor José Gómez.